Bueno, pues hoy vamos a explorar un poco el pensamiento, la vida también, de Jiddu Krishnamurti. Nos basamos en un documental, uno bastante interesante de 1989. Un tipo complicado de encasillar, ¿eh? No era filósofo al uso, ni un líder religioso típico tampoco, pero un pensador que te hacía darle vueltas a todo. Sí, exacto. Es que Krishnamurti tenía una mirada muy suya, ¿no? Sobre la mente, la libertad, bueno, la realidad misma. Siempre como invitando a mirar hacia adentro, pero sin tapujos. Sí, una autoindagación a fondo. Eso es. La idea hoy es intentar sacar algunas de sus ideas centrales, ¿no? Y ver momentos clave de su vida que explican un poco su mensaje. Vale, perfecto. Queremos entender por qué eso que decías sobre transformar la mente de raíz y buscar una libertad total sin condiciones, ¿por qué sigue resonando tanto hoy? Venga, vamos a meternos en ello. Los inicios son, bueno, de película casi. Lo descubren de niño en la India, gente de la sociedad teosófica. Ajá, ese movimiento espiritual que buscaba como una sabiduría universal y esperaba un gran instructor mundial. Exacto. Y vieron en él algo especial. Decían que tenía un aura sin egoísmo. Y nada menos que lo preparan para ser el instructor del mundo, el vehículo para un ser llamado Lord Maitreya. Madre mía. Y es curioso lo que contaba Mary Lutyens, que le conocía bien, sobre su mente vacante, como si toda esa doctrina teosófica tan compleja, pues no le calara del todo, ¿sabes? Mm. Y ahí, claro, llega un momento que lo cambia todo. La muerte de su hermano, Nitya, en 1925. Eso fue Un mazazo, ¿no? brutal. Le hizo pedazos la fe que tenían los maestros teosóficos, porque le habían asegurado que Nitya se curaría. Ostras. Y claro, ese trauma, que fue tremendo, sumado a una experiencia mística o espiritual muy fuerte que había tenido unos años antes, en Ojai, en 1922, pues le llevó a cuestionarse todo el papel que le habían asignado. Sí, cuestionar se queda corto. Fue una ruptura total, ¿verdad? Con ese destino que le habían marcado. Y eso acabó con la disolución de la Orden de la Estrella, en 1929. Exacto. Y soltó aquella frase tan famosa: sostengo que la verdad es una tierra sin caminos, que no se puede organizar. Uf, potentísima. A partir de ahí, su objetivo cambió radicalmente: liberar al ser humano incondicionalmente. Así, sin más. Y esa liberación para él pasaba sí o sí por una transformación interna radical de la propia mente. Pero ojo, no hablaba de rebelarse contra el sistema sin más, ni de aceptarlo todo. No, no. Entonces, ¿cómo? Pues a través de la comprensión profunda, de observar cómo funciona tu propia mente. Por eso insistía tanto en que no hay maestros externos, ni gurús, ni salvadores. Olvídate. Tú mismo eres el maestro y el discípulo. Esa era su frase, sí. Pero claro, aceptar eso es ir contracorriente total, ¿no? La gente busca guías, respuestas fuera. Él explicaba por qué esa dependencia es tan, bueno, tan negativa. Sí, claro, porque, según él, en el momento en que sigues a otro, sea una persona, una doctrina, lo que sea, ya has dejado de comprender por ti mismo. La autoridad externa, ya sea religiosa o psicológica, lo que genera es miedo, conformidad, te impide ser libre de verdad. Entiendo. La libertad solo puede nacer de tu propia percepción directa, sin nadie en medio. Y ahí entra la atención, el silencio. Son como herramientas clave, ¿no? La anécdota esa del monje jainista es buenísima para entenderlo. Sí, cuéntala tú si quieres. Bueno, la idea es que intentar forzar la mente a estar quieta para conseguir la paz es absurdo. Es como querer, no sé, alisar el agua con una plancha caliente. Imposible. Claro. Krishnamurti diría que la cosa no va de luchar contra el pensamiento, sino de simplemente verlo. Ver cómo se mueve sin que ese yo, ese centro que siempre busca algo que quiere controlar, intervenga. Y ahí es donde la cosa se pone. Se pone interesante, sí. Muy interesante. Exacto. Porque conecta de lleno con cómo veía él la realidad y el pensamiento. Hacía una distinción clave, ¿sabes?, entre lo que llamamos realidad, que para él eran las construcciones del pensamiento, las naciones, las religiones, la idea que tenemos de nosotros mismos, del yo, y por otro lado la naturaleza. Ajá. La naturaleza, si es real, digamos, existe por sí misma independientemente de lo que pensemos sobre ella. Pero lo más gordo es darse cuenta de que ese yo, ese observador que piensa, que siente, que sufre, tampoco es una cosa real y separada, Vaya. sino que también es una construcción del pensamiento.
Puf. Entender eso a fondo, él decía que era liberador. Cuesta, ¿eh? Cuesta pillar eso de que el observador es lo observado, que no hay separación. Los que le conocieron decían que era un hombre intenso, afectuoso también, pero con una lucidez que calaba. Algunos hablaban de una cualidad casi sagrada. Y es curiosa esa paradoja. Multitudes siguiéndole, venerándole casi, y el R que R rechazando ser un gurú. Recuerda a Howard Fest, el escritor, que aplicaba a Krishnamurti eso del zen. Si ves a Buda en el camino, mátalo. Exacto. Para no quedarte pegado a la figura, al mensajero y perderte el mensaje. Claro. Es que sus charlas, sus escritos, no eran un sistema cerrado que tuvieras que aprender y seguir, eran más bien una invitación continua a mirar por ti mismo, a cuestionarlo todo, incluso lo que él decía. Sí, sí. Él apuntaba hacia cosas como la belleza, el amor, la muerte, aspectos fundamentales, ¿no? Y decía que solo puedes captarlos de verdad, en toda su profundidad, cuando el yo, con toda su carga de problemas, de pasado, de condicionamientos, se aparta, cuando se disuelve, aunque sea por un instante. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál sería la esencia de su legado? A mí me parece que es como un desafío constante, ¿no? Sí, un desafío A mirarnos. a mirarnos, a practicar esa autoobservación sin piedad, sin juzgar, para intentar alcanzar una libertad, bueno, fundamental. Una libertad del miedo, del conflicto, de todo ese sufrimiento que viene de estar atrapados en el yo. Totalmente. Y quizás, como reflexión final para quien nos escucha, Krishnamurti sugería algo muy potente, que la creatividad de verdad, la compasión auténtica, no nacen del esfuerzo del yo por ser bueno o creativo. Entonces, ¿de dónde? Emergen solas, decía él, en el silencio absoluto de una mente que está libre del peso, del tiempo psicológico, del pasado y del futuro, y libre del ego. Quizá la pregunta clave no es tanto cómo llego yo a ese estado, sino más bien investigar muy, muy a fondo quién es este yo que busca, quién es el que sufre, quién es el que observa dentro de mí. Una pregunta para dejarla ahí flotando, Exacto. para darle una vuelta. Cada cual.